Buenas tardes, aquí desde la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, en el área conurbana de Monterrey, Nuevo León, en nuestro canal Rey Observando la Nación. Vamos a comentar respecto al debate presidencial, el tercero que se celebró el día de ayer en la ciudad de Mérida de Yucatán, en el Museo del Mundo Maya. Esa obra faraónica que costó 700 millones de pesos. Que primeramente habían considerado que iba a costar 143 millones y pues infló la cifra al final de su obra. Bueno, por ahí platican en Mérida que todos los que estaban ahí ahí cerquita viendo el evento, pues físicamente no escuchaban mal más que puras pantallas, hubo mucho problema de audio, pero bueno, ese es otro boleto. Las 11.388 preguntas enviadas por las redes sociales, vía Twitter y vía Facebook, por toda la ciudadanía de este país, hasta el martes de la semana pasada en que se cerró la convocatoria, para efecto de hacer los planteamientos a nuestros 4 candidatos a la presidencia de México este 2018, en las próximas elecciones de este 1 de julio, pues bueno, el día de ayer se celebró ese tercer debate. Fue un debate, yo creo que la verdad dejó mucho que desear. Estuvo no a la altura de las circunstancias, y yo veo que la situación va a prevalecer igual. Como siempre, en el primero y en el segundo hablan de un ganador, que Ricardo Anaya gana 3-1 y que no sé qué tantas cosas, que su imagen se proyectó. A mí se me hace que tanto analistas como editorialistas, cada quien tenemos nuestro propio punto de vista. En lo personal, yo considero que los 3 bloques son tan importantes que, volviendo al punto medular de ellos, no hubo una propuesta, la verdad, tangible de ninguna de las partes. A la hora de las preguntas directas no hubo mucha claridad. Por ejemplo, en cuanto a la economía, al desarrollo económico del país, se estaba hablando del salario mínimo. En verdad, como se comenta, mucha gente en la práctica, debido a la irregularidad en este país de nuestra economía, hasta la fecha de hoy, es simbólico el salario mínimo, la verdad, ¿sí? Entonces sí tendrían que haberlo aterrizado y analizado más. De hecho, eso se va de tarea. El Bronco hablaba de un salario de 385 pesos, 350 pesos. Ricardo Anaya hablaba en este aspecto de que lo iba a subir a 180 pesos, MID que le va a hacer guarderías a las madres de familia, y iba a otorgar becas para que concluyeran su secundaria y su primaria, todas esas situaciones. Pues como les comentaba yo, aquí realmente el crecimiento económico, o sea, nos habla de la pobreza y de la desigualdad. En ese sentido, nos comentaba AMLO en su intervención que es debido a la corrupción que los recursos no aterrizan a la mayoría de la población, y que al no abatir la corrupción, en realidad, pues va a ser muy difícil que la distribución del ingreso, y por ende el ingreso per cápita de los mexicanos, alcance niveles de excelencia. Definitivamente es muy difícil cuando hay corrupción en la administración pública de los 3 niveles de gobierno. Hablaba MID de que iba a ampliar las escuelas de tiempo completo por 4, para que de esta manera las madres de familia tuvieran más tiempo para atender a sus hijos, e iba a crear más guarderías. Yo en lo personal quiero aprovechar de facto en este análisis de este debate, porque veo que Anaya, el Bronco, Jaime Rodríguez Calderón y MID hacen propuestas que en su momento oportuno no lo han hecho. Vamos, por ejemplo, MID estuvo a cargo de la Secretaría de Hacienda y de Sedesol, 2 secretarías muy importantes, porque hablan de los dineros y de nuestra sociedad. ¿Cuáles son sus necesidades más imperiosas? Yo aquí no veo, durante el periodo que él gobernó, estuvo con el PAN y con el PRI. Es un total de 12 años. Yo creo que como parte del gabinete
pudo haber hecho esas propuestas en base a una observación y a un diagnóstico. Y yo considero que ahorita cualquier promesa que haga deja mucho que desear, porque hay muchas situaciones inconclusas que tuvo él el momento para hacerlas. Ahora está prometiendo eso, bueno. Vamos con el Bronco. Nos hablaba que los padres de familia se pusieran de acuerdo con en cuanto a la economía, para apoyar a las familias. Los padres de familia van y trabajan mucho y reciben poco, que él iba a elevar el salario mínimo a 350 pesos, porque él dice que en Nuevo León ya se abatió la pobreza, ya está extinta, se extinguió, lo cual es totalmente falso. El área conurbana de Monterrey, al igual que todas las áreas conurbanas de las grandes ciudades de México, tiene sus cinturones de miseria. A lo mejor, pues, hay niveles de extrema pobreza en Nuevo León, sí los hay. Y para muestra basta un botón. Entonces, ¿cómo le puedes hablar a la nación? ¿Con qué? Él habla de muchas cosas que no se han cumplido. O sea, la gente pues no se puede ir de primeras con un dicho. Una cosa es qué es lo que vas a hacer, pero ¿cómo lo vas a hacer? Ricardo Anaya nos hablaba de que el salario lo va a elevar a como dije, con la antelación a 185 pesos y que va a estar capacitando a los trabajadores. Él dentro, al igual que sus partidos, durante este último sexenio, echaron a volar las famosas reformas estructurales, que no han dado una. O sea, no, todo es perfectible, pero aquí, en la práctica, tanto la estuvieron cocinando durante el sexenio de Fox, durante el sexenio de Calderón, no se pudieron llevar a efecto, todo ello en virtud de que no tenían el consenso en el Congreso. Pero después el PRIAN se puso de acuerdo y se llevó a efecto la reforma laboral. Y esto no ha beneficiado, porque ya se ha beneficiado, no ha beneficiado a los trabajadores, porque todo lo que se hizo ha sido en perjuicio. La jubilación, las pensiones de los jóvenes del 1985 para acá, definitivamente no van a tener una jubilación digna. México es el penúltimo país del mundo que tiene una legislación laboral en contra del trabajador. Es muy pesada la jornada y el salario es muy bajo. No, yo no vi de parte de ellos tres, yo creo que se quedan cortos. Esto es un análisis más concienzudo. Andrés Manuel comentaba de cómo va a ser el crecimiento económico, pues abatiendo la corrupción. Y claro, tienen que sentarse a echar números también, como todo jefe de Estado, para poder calcular cómo pueden mantener un punto de equilibrio sin desafectar otras áreas. Pero ahí en la cuestión económica, sinceramente, las propuestas fueron pocas. Mucho tiempo se dedicó al ataque. Mid sacó ahí una película de la Gran Depresión pintando ahí como un monstruo a Andrés Manuel López Obrador. Anaya fue y lo retó, no lo dejó terminar de hablar en algunas de sus intervenciones. El Bronco, pues a los tres nomás decía que los tres eran los ladrones y que él, siendo presidente, para poder elevar la economía, les iba a quitar ahí sus recursos a sus partidos para poderlos llevar al erario público y compensar todo. Miren, el país necesita democratizarse. El sistema de partidos es donde se tiene que empezar a democratizar. La democracia empieza en casa. Muchos empiezan a hablar en cada una de las familias, el famoso voto útil, los indecisos. En todas las familias hay de todos los colores y sabores, porque todo da la bien, Señor. Entonces, tienen que hacer las propuestas asertivas. Muchos analistas políticos podrán decir, hablas muy bonito, Anaya, hablas muy bonito, Bronco también, pero en la realidad, en los hechos, tanto Mid como Anaya, en la Administración Pública Federal, Mid no hizo la tarea.
por tanto que lo levanten. O sea, ahí están los gasolinazos, ¿verdad? Y en el caso de Anaya, él votó varias leyes. O sea, ahí están en el Congreso están las intervenciones y las votaciones del Partido Acción Nacional. Y en el caso del Bronco, aquí en Nuevo León dice que no hay pobreza, pero también no ha habido crecimiento. Hace muchas promesas, pero por ejemplo el metro, que tanto la necesita la población regiomontana, no está funcionando. Es una obra que está paralizada durante estos 3 años más la administración priista anterior de Rodrigo Medina. Es la penúltima obra paralizada, nomás le gana la de Venezuela, el metro de Caracas, que está paralizado en 51 metros, en 51 kilómetros, Dulles. Entonces, haz de cuenta que yo digo, ¿qué está pasando? O sea, no están haciendo la tarea, porque el crecimiento económico va enfocado a desarrollar la infraestructura. Y en ese sentido, sinceramente, el que llegue a la presidencia va a tener mucho trabajo, mucha talacha. Y la ciudadanía, los medios masivos de comunicación y todas las redes sociales, aunado a todos los demás partidos que pierdan en esta elección, pues van a estar disintiendo, porque realmente el país necesita otro paradigma. Necesitamos que la distribución del ingreso sea ad hoc con la economía nuestra. Se nos paga en pesos, tenemos bienes y servicios en dólares. Gasolina más cara que en Estados Unidos y a lo mejor que en la Unión Europea, y que Guatemala que no la produce. Entonces, en economía, la verdad, divagan mucho. Hay cosas que el que llegue y ellos tienen que revisar. O sea, no podemos seguir jugando al gato y el ratón. O sea, nuestros obreros trabajan mucho y tienen condiciones de trabajo que no van con la realidad. ¿Cuánto se gasta en transportación, en el medio de transporte público, en todo el país? O sea, aquí hay que aterrizar las ideas bien. En cuanto a la educación, en el segundo rubro, que nos habla de educación, de la ciencia y la tecnología, que al igual que el primero, y estos son los temas más importantes que la ciudadanía consideró. Porque, por ejemplo, en cuanto al cambio climático y desarrollo sustentable, pocas fueron las preguntas. Vía Facebook fueron 600 y cacho, y 10,000 y cacho fueron las preguntas que se enviaron vía Twitter por parte de la ciudadanía. 4,000 iban dirigidas a Andrés Manuel López Obrador, 3,000 a Anaya, 2,000 a Mid y 1,300 al Bronco, a Jaime Rodríguez Calderón. Aquí, en cuanto a la educación, todos le empezaron a tirar a Andrés, que él va a estar el gordillo y que quién sabe quién. Para empezar, la reforma educativa. Dicen que no la van a dejar igual. Tanto Anaya, que no la va a mover. Mid, que oye, que no se la quiten a tus hijos, porque los van a dejar sin inglés y los van a dejar sin una educación de calidad. Para empezar, no engañemos al pueblo. La educación en México necesita mucho análisis y estudio, ¿sí? Porque las escuelas de tiempo completo no están haciendo el cometido que se les encargó. Porque estas escuelas, actualmente, las de tiempo completo, hagan una evaluación. En el turno de la tarde, vespertino, no están cumpliendo con el cometido. Hay muchas cosas que definitivamente no se pueden soslayar. Los maestros en México tienen un salario muy bajo. Según la OCDE, no es congruente para un profesional de la educación. Aunado a ello, nuestras escuelas son insuficientes y no tienen infraestructura. Ricardo Anaya nos hablaba que a todos les va a dar una tablet y que todo se va a hacer por distancia. Está maravilloso, definitivamente, pero muchas escuelas carecen de lo elemental. Y luego empiezan a atacar que la coordinadora, que los maestros flojos, que ya no va a haber evaluación. Es una cortina de humo. Yo creo que haciendo un análisis real, necesitamos darle lugar a los maestros como actores de cambio y darles condiciones de vida, de un
profesional. Los maestros tienen una labor muy importante en esta nación. Y yo vi en ese aspecto, sinceramente, muy vaga de todos, de verdad, esa situación. Afortunadamente por ahí, Elena Álvarez, una científica muy reconocida que acaba de ganar un Premio Nacional de Ciencias, es la que está considerando para CONACYT Andrés Manuel López Obrador. Al igual que como a Olga Sánchez Cordero, una gran jurídica, pero bueno, es otro boleto. En cuanto a educación, ya considero a dos personas de una gran trascendencia, de una gran trayectoria y una gran preparación y capacidad para CONACYT. Y en educación, por ahí también tiene otro pendiente muy bueno, que creo yo que cubre las expectativas. Otro gran premio por ahí, otro gran científico de este país. MIT nos habla de las escuelas y de esto, pero realmente hay un rezago educativo, no se está cumpliendo actualmente. Esta nueva reforma educativa, que más que todo fue laboral, no vio los aspectos de los contenidos. Los maestros, hay que hacer un decálogo de lo que están haciendo en su actividad diaria como profesionistas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aunado a ello, los salarios que están recibiendo. El Bronco dice que vayan a pactar con los de Oaxaca, con los de la coordinadora. No está escuchando a los maestros de Nuevo León, y no lo digo yo. Ahí está la sección 50 del Estado y la sección 21 de los federales. Tienen un sinfín de propuestas que no han sido escuchadas estos 3 años. O sea, no ha hablado de los contratos. Bueno, si él tiene 3 años, pues debió haber pugnado por la mejoría del magisterio en el Estado. Hay mucha gente que tiene los nuevos maestros de inglés, no se le están atrasando los pagos. Esa es una realidad que no podemos soslayar. O sea, aquí hay descontento en el magisterio, ¿sí? Ahí en ese aspecto, o sea, quedaron muchas situaciones pendientes. Andrés Manuel obviamente tiene que trabajar en cuanto a la calidad y eficiencia de la educación, porque si no, pues todo el mundo se lo va a demandar. Yo creo que su propuesta es buena. Si llega a ser presidente del país, pues todo el mundo vamos a demandarle. Así como está diciendo que el referéndum, que el segundo año, el plebiscito, así va a ser lo mismo con el magisterio. Si no hay, vamos a arrimarnos. Tanto lo económico como lo educativo fue donde hubo más preguntas. En cuanto al desarrollo sustentable, a la salud, al cambio climático, no hubo mucha propuesta, hubo en menos cuantía de parte de la ciudadanía. Pero aquí lo que estamos viendo es que en el desarrollo sustentable, yo lo veo en las ciudades de mi país, no estamos creciendo equilibradamente. De ahí tampoco los ponentes nos expusieron. Por ejemplo, en el caso de MIT, habló ahí de las nuevas tecnologías, pero no dijo gran cosa. En el caso del Bronco, no, o sea, ese rubro, yo pienso que no hubo mucha propuesta, en verdad. Hablaba Anaya, sí, de las celdas solares, de los carros híbridos eléctricos. Ni en Europa ni en la Unión Europea ahorita han hecho el cambio de los motores de gasolina a los vehículos no contaminantes, los híbridos o los eléctricos. No se ha hecho en Europa, aquí en México tampoco, menos se va a hacer. Nuestra economía aún adolece de muchas fallas. La ciudad de Monterrey, donde yo habito, es una ciudad la más contaminada de América Latina, ¿sí? Ahí el desarrollo sustentable. Vamos a hablar de nuestra gran ciudad, que es una de las gran importancia económica, política y social, por la gran concentración de personas que aglutina y el movimiento económico que se da. Aquí en Monterrey se ha descuidado, se ha devastado toda la montaña, los ríos de nuestras ciudades se están contaminando. Hay una no reglamentación, y aquí lo voy a decir, en todo el país, yo les aseguro que no hay un cabildo, un ayuntamiento donde haya una reglamentación para la emisión
para el cuidado de la tierra, para el cuidado de la tierra, para el cuidado del agua, porque hay mucha contaminación, por ejemplo, aquí en el río Pesquería, y eso desde la Villa de García hasta acá, donde pasa García, Salinas Victoria y más adelante, se han hecho muchas activistas, y aquí en Nuevo León no se ha hecho nada en el cambio climático. Y yo lo volví a decir, en Davos, Suiza, en Davos, se han estado llevando a cabo las cumbres, ya fue Calderón, fue Fox, y estuvo yendo Enrique Peña Nieto. Y aquí en Nuevo León les voy a decir a quiénes en esta vía. Ahora el día 1 de julio se va a votar un referéndum para hacer sustentable y desplazar en el río Santa Catarina el municipio de Monterrey y el municipio de San Pedro, el más rico de América Latina. Y yo les puedo decir que si van a San Pedro, van a ver que el río Santa Catarina está devastado, depredado. Lo desaparecieron, como David Copperfield en San Pedro. O sea, les ha faltado una conciencia. La Sierra Madre Oriental se la están depredando. ¿Sí? Aquí el Cerro La Silla lo están invadiendo. Hay un decreto presidencial de 1991 y tampoco están haciendo nada en el Cerro de la Silla. Ahí lo están invadiendo. En estos días, el gobierno del Estado, ni el gobierno federal, ni el gobierno municipal están haciendo nada para depredar el Cerro de la Silla, el emblema de Monterrey. El río La Silla igual, o sea, eso lo estamos viendo. Yo no vi ni una propuesta, y les voy a decir aquí desde aquí, cuánta basura tecnológica estamos tirando a la calle. Yo no me incluyo, pero sí se está haciendo y se está viendo. Cargadores, teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, y lo vemos en la calle. No hay ninguna autoridad que haga algo. Entonces, en el cambio climático nos está pegando. Los gases de efecto invernadero están pegando duro, y aquí en México, a pesar de que no hemos desarrollado tanta tecnología, la contaminación está todo lo que da. Por ejemplo, allá en Puebla, el río Atoyac está súper contaminado. ¿Cuál desarrollo sustentable? Aquí en Nuevo León, los buenos espacios no los están ubicando. Entonces, yo no vi propuesta, o sea, sinceramente me dejan en ascuas. Yo creo que esto no creo que impacte mucho en la tendencia al voto. Se está diciendo que volvió a ganar Ricardo Anaya. Yo lo vi otra vez dando una agresión porque interrumpió ahí, a pesar de que se le conminó a no hablar, no dejaba hablar a Andrés Manuel, no respetó los términos establecidos en esta convocatoria para este debate. Y volvió a mostrar cosas que no son. Al igual que Meade, que volvió a decir que Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal dejó un desempleo, una tasa de desempleo muy elevada. Para no abundar mucho, van a hablar en muchos medios electrónicos y en la televisión, ustedes van a ver que definitivamente no hubo un debate a la altura de este país, ¿sí? Sin embargo, creo yo que esto tampoco va a impactar, por mucho que digan que Ricardo Anaya ganó el debate 3-1 y que fue el que subió y los demás como que bajaron. Yo considero que sinceramente no hubo nada nuevo que descubrir. Entonces las elecciones, estamos hablando de 19 días de los comicios. Por este medio yo invito a todos los mexicanos a que el 100% vayamos a las urnas para depositar nuestro sufragio y darle el voto a nuestro candidato que nos llene el ojo y, como dicen, el buche. Pero yo los conmino a los 4 candidatos, al que gane y a los que pierdan, junto con todos los mexicanos, que trabajemos en armonía, en paz, y que en estas elecciones que vienen no haga trampa a nadie, que le den la oportunidad a que por primera vez en toda la historia de México se lleven elecciones limpias, ¿sí?
Estos tres temas que se vieron en los tres ejes requieren mucho trabajo, se requiere más tiempo para debatirlos, pero tiene que intervenir el pueblo de México, junto con el gobierno y los partidos, para poder llevar a México a un buen puerto. Aquí desde Rey Observando la Nación, deseando lo mejor para todo México, el INE, junto con los partidos y todos los mexicanos, este 1 de julio, hagamos patria y que respeten el voto, respeten la voluntad popular, que gane el que los mexicanos, la mayoría, elijamos democráticamente, por el bien de México. Desde aquí le deseo suerte y lo mejor a José Antonio Meade, a Ricardo Anaya Cortés, a Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón y a Andrés Manuel López Obrador. Que los cuatro, este 1 de julio y los días que nos restan de estas elecciones, sigan con su propuesta, propongan candidatos, propongan por el bien de México. Y todo México, unámonos y vamos a hacer patria y a cambiar este México, porque en verdad hay mucho que hacer. Tenemos un desorden y lo vemos en las calles, hay mucha basura y los ríos sucios, ¿verdad? Vamos a echarle ganas, en verdad. Vamos a crecer para que los más pobres tengan bienestar y los más ricos sigan teniendo esa tranquilidad. Invitamos a todos los sectores de la nación a que juntos terminemos este proceso electoral después de este tercer debate en paz. Y felicidades a los moderadores que estuvieron ahí por ahí, a Carlos Puch, pero bueno, a Gabriela Warkentin y a Leonardo Curcio. Felicidades a ellos como a todos los que participaron. ¡Vamos México! ¡Arriba México! ¡Viva México! Vamos todos juntos, a hoy y siempre. Rey Observando la Nación, este 13 de junio del año de gracia del 2018. Que la pasen bien y nos vemos por aquí y nos vamos a seguir viendo para construir consensos, para llegar a acuerdos y llegar a un buen lugar, a tierra firme.